Moi boas e benvidos a un novo vídeo, el primer de 3 vídeos que voy a subir a lo largo de hoy. No sé a qué horas voy a subir cada uno de los vídeos, porque bueno, tengo que editarlos, programarlos y subirlos. Pero vamos a empezar con para mí el tema más importante, que son, digamos, las piezas del puzzle que está armando Alex Vázquez para esta plantilla del Racing del año que viene. En esta última semana, semana y media, se han anunciado 2 fichajes para el Racing, uno que, bueno, seguirá este, digamos, proceso deportivo que también va a seguir Jan Danés, David Carballo, de entrenar con el primer equipo, pero jugar con el Somozas. Y finalmente también tenemos que hablar de un jugador que está a prueba, que, bueno, yo tengo una opinión bastante concreta de lo que va a acabar saliendo de ahí, pero hablaremos de eso al final. Quiero empezar primero con lo que para mí es la gran noticia, ¿no?, de los últimos 10 días, sobre todo en lo deportivo, que es la vuelta, el regreso de Jesús Bernal. Una absoluta alegría para el racinguismo. Y yo creo que hay mucha gente que a lo mejor se centra en lo futbolístico, que es normal, ¿no? Es un futbolista con el que al final ascendimos, fue una de las piezas fundamentales de ese equipazo que nos dio el ascenso directo a segunda, que además dejó muy buenas sensaciones en su primera temporada en segunda con el Racing, luego se va a un candidato no siempre para el ascenso como el Sporting, y obviamente por su perfil futbolístico, por lo que ya ha demostrado en la categoría, hubiese tenido muchas novias en segunda división, y al final acaba en este proyecto del Racing, entonces es muy ilusionante, ¿no? Para mí aún así es secundario, para mí lo más importante es otra cosa, porque en lo futbolístico viene de una lesión de muy larga duración, no ha podido jugar en muchísimos meses con el Sporting, y aunque es verdad que hubiese tenido seguramente ofertas de segunda, de hecho de proyectos bastante ambiciosos, para mí hay que ver que vuelva a su mejor nivel, pero bueno, obviamente pienso que tiene nivel de sobra para la categoría, eh, pero para mí lo más importante es el hecho de que, por un lado, visto lo visto durante las últimas 2 temporadas, donde parecía que la plantilla del Racing no era un equipo, no había unidad, no había liderazgo, hemos recuperado a una voz y a un líder en el vestuario. Alguien que entendió el club, que se vinculó con la ciudad, con la afición, que entendió lo que es el Racing y va a volver, ¿no? Para mí ya solo en ese sentido es una de las grandes noticias digamos, de la pretemporada, recuperar una voz y un liderazgo como la de Jesús Bernal. Y por el otro lado, también por parte del club, ¿no? El hecho de hacer una oferta tan competitiva de varios años, varias temporadas, porque muestra esa ambición, ¿no? Por volver al fútbol profesional y asentarse, no como la última vez, ¿no? Y también que entendieron un poco, que ya lo hemos hablado en otros vídeos, digamos, el hecho de que las últimas temporadas fueron un fracaso en parte por la gestión del talento, pero en lo personal, no solo en lo futbolístico, ¿no? De entender que tiene que haber líderes en el vestuario, gente que entienda lo que significa jugar para el Racing y que se lo pueda transmitir al resto de jugadores. Solo por eso para mí ya me parece una noticia impresionante para el Racing, y aún así obviamente en lo futbolístico, si recupera su mejor nivel, es un jugador que se le queda pequeña la categoría, que puede hacer un medio del campo con Fabio González, con Unai Ropero, con Vicente Esquerdo descomunal. De hecho, para mí, los 4 jugadores tienen nivel para segunda división, o sea, es un medio del campo que si se ascendiese esa temporada, creo que podrían seguir los 4 jugadores el año que viene. Entonces, muy ilusionado con eso. Y también muy ilusionado con el siguiente fichaje. Para mí se está hablando, de hecho, demasiado poco, que es el fichaje del extremo Dani Ojeda, procedente del Huesca. Creo que mucha gente, pues eso, se quedó hablando sobre todo de lo de Bernal, se habló mucho, con razón, del fichaje de Unai Ropero, pero para mí este es, si no el mejor fichaje de la temporada, está seguramente en el top 3. Es un jugador que lleva 10 temporadas seguidas en el fútbol profesional, 9 en segunda, una en primera, y no es que estemos hablando de que ya está en la recta final de su carrera, ya que literalmente hasta el año pasado prácticamente lo juega todo, ha sido figura en la mayoría de equipos donde ha estado, en la Ponferradina, en el Burgos, incluso en el Huesca ha sido uno de los jugadores más destacados del equipo. Es verdad que en otros equipos como el Granada, el Leganés le costó un poco más, en el Alcorcón también fue de los mejores jugadores. Es un jugador que tiene casi 300 partidos en segunda división, que no ha tenido realmente un rendimiento pésimo en ninguna de las temporadas que ha jugado en segunda. Por eso se ha logrado mantener en esa categoría durante tanto tiempo.
Esta última temporada es verdad que desciende con el Huesca, pero bueno, juega 30 partidos, da un rendimiento bastante sólido, pero al final es muy difícil también destacar en un equipo que, digamos, está teniendo un rendimiento tan bajo, ¿no? Como tuvo el Huesca el año pasado. Y para mí, hay varias razones por las que es un gran fichaje. Obviamente el pedigrí futbolístico, un jugador que está acostumbrado a una competición incluso que demanda incluso más, ¿no? Como es la segunda división. El hecho de que aún viene en un buen estado de forma, solo 31 años, no es nada, nada mayor. De hecho, sobre todo para un perfil que a nosotros nos hacía falta, que a lo mejor no era un extremo tan veloz, tan desequilibrante, pero más llegador, ¿no? Y con más pegada en el último tercio. Su jugador con gol, con asistencia, con habilidad de dar el último pase, con muy buen centro. Entonces yo creo que es un jugador que va a aportar mucho a los delanteros que acaben llegando, a Roberto Arroyo, a Unai Ropero, etcétera, ¿no? Yo creo que sin duda va a ser extremo titular, creo que se va a combinar muy bien con ese medio del campo que estamos forjando y va a dar muchísima, digamos, oportunidad de gol a los delanteros mediapuntas y otros extremos que jueguen con él, ¿no? Para mí es un absoluto fichajazo. También creo que un poco parecido a Bernal, un perfil con mucha veteranía, con mucha experiencia, ha pasado por distintos equipos, ya sabe lo que es ascender al fútbol profesional y sabe lo que es asentarse también en él, ¿no? De hecho, no ha sido siempre de pasar de un equipo a otro, ha estado varias temporadas, por ejemplo, en la Ponfe, en el Burgos, y se ha sentado como líder de esos equipos, ¿no? Entonces, para mí, tanto en lo futbolístico como en la experiencia, como en el liderazgo que pueda aportar, me parece un absoluto fichajazo. Eh, y luego tenemos otro fichaje que, bueno, que a mucha gente yo creo que pasa desapercibido, que es el de Lucas Camba, porque, bueno, al final un poco parecido como el de Jan Danés, esos fichajes que al final, al menos a priori, van a disputar la temporada con el Somozas, como que creo que a la afición no le hace tanta ilusión, no se para a pensarlo tanto, lo veo un poco en segundo plano, pero para mí es un absoluto fichajazo. Por el presente y por el futuro. O sea, me parece un jugador que ya a día de hoy tiene muchísimo talento, ha demostrado ya un muy alto rendimiento y un alto nivel en una competición muy exigente como es la tercera ref, sobre todo a una muy temprana edad, ya que empezó en esa categoría con 19 años, tiene ahora 21. Y es un jugador que a mí me ilusiona mucho. De los que ahora mismo van a disputar la temporada con el Somozas, es el que más ganas tengo de ver por muchas razones, por el pedigrí futbolístico, por el perfil físico, el perfil técnico y también un poco por el techo futbolístico que yo creo que tiene, ¿no? Ya despuntó desde muy joven en la cantera del Celta, que para mí es una de las mejores canteras del fútbol español. Eh, Luego se va con solo 19 años a una categoría que exige tanto, sobre todo físicamente, como es la tercera federación, a la Alondras, que es un equipo con mucho rendimiento y mucha historia en esa categoría. Entonces, dentro de lo que cabe, se espera bastante de ese equipo en la categoría. Y fue una de las figuras durante las dos campañas que he estado ahí, ¿no? Marcando muchos goles, dando muchas asistencias, jugando prácticamente todo. Y luego incluso en la selección gallega, donde era uno de los jugadores más jóvenes, porque normalmente se tira de jugadores muy veteranos de eso, de tercera federación, de preferente, y en 4 partidos creo que marcó 3 goles y otra asistencia, fue una de las figuras. Es un jugador que a pesar de su joven edad, ningún partido se le queda pequeño, jugador con hambre, que muestra personalidad y luego físicamente impone bastante. Es un jugador muy alto pero esbelto, con potencia, con llegada, que tiene gol, que tiene último pase. Un jugador que me recuerda bastante a Unai Ropero en ese sentido, muy físico, muy grande, pero con mucha calidad técnica también. Y creo que bueno, en la pretemporada lo iremos viendo, pero creo que va a demostrar mucho y de hecho no me sorprendería que en algún partido donde a lo mejor hay alguna lesión o a lo mejor algún partido donde eh, tengamos una ventaja de 2 goles sobre el rival, que ojalá pase durante bastantes partidos esta temporada, a lo mejor acaba en una convocatoria y puede debutar con el Racing. Yo creo que va a acabar esta temporada debutando con el Racing, más sabiendo el perfil de Javi Vázquez, que ya lo ha dicho en todas las temporadas que ha tenido en el fútbol profesional o semiprofesional, ha hecho debutar a juveniles, canteranos, y para mí ahora mismo es el jugador que tenemos con más calidad en ese Somozas, ¿no? Entonces, bueno, con ganas de verle, pero sin duda por talento, por perfil físico
Creo que sin duda en un par de temporadas debería estar como pieza del plantel del Racing y seguramente no me sorprendería si eso en 2 o 3 años está jugando en el fútbol profesional, porque es ese tipo de perfil que es muy difícil encontrar, jugadores con esa envergadura, pero esa fluidez, esa llegada es muy difícil y son jugadores que marcan la diferencia. Entonces, para mí es un absoluto fichajazo. Y bueno, acabamos el vídeo hablando de, no es realmente una noticia, simplemente un jugador que está a prueba, que es el extremo, se me olvida el nombre, pero bueno, un extremo que es de la cantera del Leganés, que fue traspasado a un equipo de República Checa, que no acabó digamos, asentarse en ese proyecto y ahora vuelve a España buscando una oportunidad. Yo es verdad que no sé mucho de este jugador, tiene 21 años, es muy joven aún, y sí que lo me parece más llamativo es que yo siempre que hay pues alguno de estos rumores o estos fichajes que tampoco conozco tanto, me voy sobre todo primero a ver antiguos comentarios, antiguos tweets para ver las respuestas de las aficiones de esos equipos. Me parece que al final la gente que los ve todos los partidos, que los ve incluso entrenar, son los que mejor pueden opinar. Y es verdad que cuando se vendió hubo bastantes opiniones negativas, ¿no? De que era uno de los jugadores con más potencial de la cantera del Leganés, que le veían un espacio en el primer equipo y por eso llega una oferta económica, ¿no? Por sus servicios. Entonces, bueno, creo que el pedigrí, a lo mejor el techo futbolístico lo tiene, pero es verdad que ahora mismo este Racing necesita 2 delanteros, necesita otro central, necesita otro mediocampista, seguramente a lo mejor un lateral más, dependiendo de qué fichas se liberen y cuáles no. Eh, entonces yo creo que no van a priorizar hacerle una ficha a un extremo, a no ser que despunte mucho. Entonces veremos si no sé, estando a prueba, si va a poder jugar algún partido amistoso o no. Pero bueno, yo no espero que acabe fichando por el Racing. Pero bueno, veremos lo que acaba pasando, ¿no? Y nada, aparte de eso, pues a esperas un poco de nuevas noticias. Ha habido muchos rumores, ¿no? De delanteros que suenan, que no suenan. A mí personalmente el favorito es Mingo, que en teoría estaba hecho con la Leonesa, pero al final no. Yo creo que el Racing, si Alex Vázquez es inteligente, tiene la oferta perfecta para el Oviedo, que es eh, Mingo viene a hacer un año impresionante en un equipo que estaba luchando por no descender y obviamente tiene el techo futbolístico para jugar en el fútbol profesional. Si vosotros veis que necesita un año más de rodaje en primera ref, creo que lo que tiene que hacer es jugar los mismos minutos que hizo en Arenteiro en un equipo, pero de la parte alta, que esté jugando, digamos, o jugándose la promoción, ¿no? Y realmente el Racing, de esos equipos que ahora mismo apunta al ascenso, es de los que es el que más puede asegurar minutos a Mingo, porque no tiene otro delantero punta 100% en la plantilla a día de hoy. Y además, por talento futbolístico, sería sin duda ahora mismo el candidato a ser el 9 titular del Racing. Mientras tanto, la Leonesa tiene otros delanteros, el Zaragoza también, el Mirandés también. Entonces, en ese sentido, yo creo que Alex Vázquez podría hacer digamos, un pitch muy convenciente al Real Oviedo, ¿no? Pero bueno, se está hablando también de Volsky, se habla de otro del filial del Racing de Santander, veremos al final en qué se materializa. Creo que honestamente en este punto del mercado donde cada vez hay menos oportunidades, lo más importante es acertar. Entonces esperemos que llegue quien llegue, ya sea para ser titular o ser revulsivo, aporte al equipo, digamos, se una bien con el plantel que ya hay, que creo que en lo personal se está viendo que hay buen feeling, hay buena química. Javi Vázquez está haciendo también bien su trabajo en ese sentido. Entonces, nada, esperemos que haya nuevas noticias a lo largo de esta semana. Seguramente sí, algún fichaje habrá. Y nada, a lo largo de hoy voy a hacer un vídeo sobre el partido de pretemporada contra el Villalonga, un poco con mi opinión, mi análisis, y también un vídeo sobre cómo está yendo la campaña de abonados, la nueva camiseta, un poco hablando de lo institucional y de lo humano más allá de lo deportivo, ¿no? De este Racing 2026-2027. Así que nada, nos vemos a lo largo de hoy hablando de otros temas, pero siempre hablando del Racing. Y nada, muchas gracias por ver. Si os ha gustado, darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto. Opa Racing.